Continuando con la clase de hoy, vamos a hablar ahora de síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción es una patología frecuente en nuestro país que se caracteriza por los trastornos que sufren los nutrientes de los alimentos que no se absorben adecuadamente en el intestino delgado. Estos trastornos pueden interferir tanto en la digestión de los alimentos como así también en su correcta absorción. Como clínica general, la mala absorción o el síndrome de mala absorción puede presentar diarrea, pérdida de peso, heces voluminosos, una digestión inadecuada en el caso de una posgastrectomía, una insuficiencia pancreática exócrina, un gastrinoma por fármacos. También podemos encontrar el síndrome de mala absorción en la reducción de la concentración intraduodenal de ácido biliar o alteración de la formación de las micelas cuando se produce una enfermedad hepática, una proliferación bacteriana en el intestino delgado, una pérdida o defecto de la mucosa por resección intestinal, enfermedad de Crohn, amiloidosis, linfomas, pretropical, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, déficit del folato y vitamina B12 y en los trastornos genéticos. También vamos a encontrar mala absorción en la alteración del aporte de nutrientes hacia o desde el intestino, en el caso de una obstrucción linfática por un linfoma, linfatictasias, trastornos circulatorios como la pericarditis congestiva, arteriosclerosis, vasculitis, y también en los trastornos endocrinos y metabólicos como en el caso de las patologías de diabetes, hiperparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo, síndrome carcinoide. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos ver que hay pérdida de peso, que es uno de los signos guiones, la desnutrición, la anorexia, la absorción deficiente de nutrientes, la diarrea, producida por un trastorno de la absorción o secreción de aguas y electrolitos, la secreción de líquidos en el colon por ácidos biliares y ácidos grasos no absorbidos. Los flatos que se producen como la fermentación bacteriana de carbohidratos no absorbidos. En el caso de la insuficiencia de la vitamina A, el folato, el déficit de hierro y la vitamina B12, vamos a encontrar glossitis, queilosis y estomatitis. El dolor abdominal siempre va a estar presente por la distensión o inflamación intestinal que se produce en estos casos. El dolor óseo por la deficiente absorción del calcio o vitamina D. La carencia de proteínas también produce trastornos y nos da como resultado la osteoporosis. La tetania, las parestesias, en donde la absorción de calcio y magnesio son deficientes. La debilidad, que está marcada la anemia en estos cuadros de mala absorción, hay una disminución de los electrolitos, sobre todo del potasio. La hiperazoemia, la hipotensión, debido a la disminución de líquidos y también de algunos electrolitos. La amenorrea, disminución de la libido por pérdida de proteínas y calorías, y el hipopituitarismo secundario. La anemia es un trastorno de la absorción del hierro, del folato y de la vitamina B12, como dijimos anteriormente. Es muy importante tenerlo en cuenta en este cuadro. Las hemorragias por la deficiente absorción de la vitamina K. Y por último también podríamos hablar de la ceguera nocturna, de la neuropatía periférica y las dermatitis debido al déficit de vitamina A, zinc y ácidos grasos esenciales. El estudio del paciente, como siempre les voy a recordar, la historia clínica es la herramienta fundamental con la que cuenta el médico y debemos tener en cuenta de seguir sus pasos. Vamos a tener en cuenta la anamnesis, los signos y los síntomas, y dentro de los estudios que debemos pedir para reconfirmar nuestro diagnóstico presuntivo van a ser análisis de sangre, análisis de heces, la prueba de Schilling, la prueba de la decilosa en orina, los estudios radiográficos, la biopsia de la mucosa del intestino delgado. Y ahora vamos a empezar a hablar de
algunas de las enfermedades en donde el síndrome de mala absorción es característico. En este caso vamos a hablar de la enfermedad celíaca del adulto, que es una enfermedad de mecanismo inmunitario que se caracteriza principalmente por la intolerancia a la fracción gliadina del gluten. Hay presencia necesaria de los anticuerpos que circulan con sobre todo la transglutaminasa, la gliadina y el endomicio. La mala absorción es secundaria. Se realiza la toma biopsia, pero que no es patognomónica. Se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes o autoinmunitarias. Aumenta el riesgo de tumores, sobre todo el linfoma intestinal de células. Con respecto a la clínica, el 80% suele ser asintomática, aunque debido a la anemia que presenta vamos a tener síntomas y signos como la astenia, la fatiga, el dolor abdominal, el meteorismo. La anemia característica es la anemia ferropénica, la osteomalacia, la osteopenia, osteoporosis. También encontramos una mala absorción específica de nutrientes, razón por la cual se produce la ferropenia en la hipocalcemia. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? En el caso de la enfermedad celíaca, se realiza con anticuerpos a títulos altos y también la biopsia. Con respecto a los anticuerpos, los específicos son el anticuerpo antiendomicio y los más sensibles, el anticuerpo antitransglutaminas, inmunoglobulinas A. El tratamiento es muy simple y consiste en retirar el gluten de la dieta, obviamente aportando los nutrientes que el paciente necesita. Respecto a otro de las patologías que producen síndrome de mala absorción, podemos ver el sobrecrecimiento bacteriano. Este síndrome de mala absorción se asocia a un aumento del número de bacterias en el tubo digestivo. Se da ante situaciones de hipoclorhidria, de estasis intestinal y de inmunodeficiencias. Es frecuente la anemia macrocítica en este cuadro, obviamente por mala absorción de vitamina B12, ya que las bacterias anaerobias la consumen. El déficit de vitamina B12 en este caso se corrige con antibióticos. El diagnóstico lo vamos a realizar a través del cultivo de aspirado intestinal o con pruebas respiratorias. Obviamente que el tratamiento en este caso es corregir la causa subyacente más los antibióticos. Respecto a la enfermedad de Whipple, decimos que es una enfermedad sistémica rara producida por un actinomiceto gram positivo. La clínica de esta patología principalmente se caracteriza por el síndrome de mala absorción, la artritis no deformante, la fiebre, la linfadenopatía periférica, los trastornos neurológicos, como así también algunas manifestaciones cardíacas y a nivel de piel las melanosis cutáneas. Con respecto al diagnóstico, realizamos la biopsia intestinal diagnóstica y con respecto al tratamiento suele usarse el cotrimoxazol durante un año. El esprotropical es otra de las patologías que presentan síndrome de mala absorción. Es una enfermedad rara, probablemente de etiología infecciosa caracterizada por mala absorción y anemia de tipo megaloblástica. Afecta tanto a expatriados como a nativos de algunas regiones tropicales. La clínica se va a caracterizar por una esteatorrea, una diarrea crónica, por pérdida de peso, obviamente por las carencias nutricionales. El diagnóstico se realiza a través de la biopsia intestinal, en donde vamos a encontrar que la mucosa del intestino presenta anormalidades, en donde el paciente refiere diarreas crónicas y signos de mala absorción. Este tipo de pacientes son los que residen o han vivido recientemente en un país tropical. El tratamiento se realiza a través de antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo la tetraciclina, durante 6 meses y también el ácido fólico para combatir la anemia.
Con respecto al síndrome del intestino corto, es otra de las patologías que va a presentar síndrome de mala absorción y consiste en una mala absorción secundaria. ¿Secundaria qué? Secundaria la resección extensa del intestino delgado. Los síntomas dependen obviamente de la longitud y de cómo es el comportamiento en la función del intestino delgado restante. Pero siempre se va a presentar con una diarrea de tipo intenso y son comunes, debido a esta causa, las deficiencias nutricionales. El tratamiento se adapta a cada paciente y se basa en raciones alimentarias pequeñas, es decir, se le indica al paciente comer porciones más pequeñas pero más seguidas. También suelen indicarse antidiarreicos y en ocasiones suele presentar la necesidad de tener una nutrición de tipo parenteral o bien ya al trasplante. Bueno, quería decirles muchas gracias por su atención. Buenas tardes.